los egipcios, te libré de las acechanzas y de la opresión de las tinieblas. Tiene aplicación. Y de mano de todos los que te afligieron, los que te iban a cobrar, te iban a golpear la puerta, de los que te mandaban los correos, de los que te enviaron ya ahí a hacerte quedar mal con todas los que denuncian a los que no, a los morosos, a los que están mal, al buró de crédito, lo que sea. Dice, seguimos leyendo en el 9, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra, les di la tierra de ellos. Y les dije, yo les dije, es decir, ¿y cómo nos dijiste si no había Biblias, ni Torah, ni no había nada de eso? No importa, lo que ellos traían del conocimiento es lo que se había transmitido oralmente desde que salieron las leyes desde el Señor que se le dieron a Moisés, desde que lo que pasó de Abraham, de todo lo que vivieron los patriarcas de las tribus, de Jacob, de Isaac, ellos se transmitían oralmente todas las reseñas y las hazañas, las maravillas de lo que Dios había hecho con ellos. O sea, no podían decir que no había eso. Dice que ya les había dicho, o sea, ya había un antecedente poderoso y había sido Dios el que lo había dicho. Yo soy el Señor su Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. Ahí está el problema. ¿Por qué fue que cayeron en esta situación tan difícil? Por desobedientes. Y la mayoría de los aconsejados, su problema es ese, que no obedecen. ¿A quién? ¿Al Antiguo Testamento, a la ley? No, no obedecen a las enseñanzas del Señor Jesucristo, a lo que está en la palabra. Y por ahí lo vamos a encontrar. Por ahí en algunas eh, situaciones que nos cuenten, nos narren, ahí va a estar en una de esas. Bien. Dice, y vino el ángel del Señor, vino el mensajero. Aquí, ¿quién está entrando en acción? Ya está el consejero, está el padre, está el consejero. Ahora, ¿quién está acá? ¿Quién podrá ser? Y el ángel del Señor se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Les digo quién. El Espíritu Santo. ¿Sí? Que en este caso va a haber una manifestación física para con este chico Gedeón, porque pues era necesario que así fuera. No había Espíritu Santo en ellos, y menos en alguien que ahorita vamos a ver el perfil de Gedeón, que nos va a precisar cómo es un aconsejado, ¿sí? Y ahí es enviado este mensajero de parte del Señor. Toma forma reconocible ahí. Dice, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Todavía sí podía estar en esta era un pueblito ahí. No era exactamente de la ciudad principal, que es donde se iban a sentar, donde nacería la ciudad hecha por David, o que había empezado David, la Jerusalén vieja. Pero bueno, está en Ofra, y ahí llega este mensajero de Dios, y Gedeón estaba ahí. ¿Y saben esto que estaba haciendo Gedeón, qué era? Bueno, dice, sacudiendo el trigo del lagar. Este trabajo, para que vean cómo estaba repercutiendo ya en la gente, y eso que estos sí estaban en sus casas, ¿eh? El trabajo que estaba haciendo Gedeón era un trabajo que solamente hacían las mujeres, no lo hacían los hombres, porque esto de sacudiendo el trigo, o sea, de lanzarlo para que el viento se llevara todas las pajitas y
las hojitas y todos los carocitos o cascaritas del trigo, la basura. Lo hacían las mujeres, no lo hacían los hombres. O sea, era humillante que un hombre lo hiciera en ese tiempo. Pero ¿qué tenían? Miedo. Cuidaban a sus mujeres, que no se las secuestraran, que no se las llevaran. ¿Por qué? Pues corrían riesgos, ¿no? Pues dice, para esconderlo de los madianitas. O sea que, y vamos a empezar a trazarnos el perfil de Gedeón. Era un joven, no era tan grande, era joven. No sé qué edad, pero no era tan grande. Pero no era un adolescente, era un joven haciendo un trabajo de mujer humillante para él, escondido. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció. Ahí está una manifestación. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oigan, que eso se nos dijera en voz audible, porque fue en voz audible, ¿cómo reaccionaríamos hoy nosotros? ¿Qué reacción tendríamos? ¡Wow! El Señor me está hablando y me está hablando audiblemente. No, no, por favor, ¿qué? No, 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 sí. Tremendo, ¿no? ¿Cómo lo tomó Gedeón? Démonos cuenta del perfil emocional que estaba viviendo Gedeón, que es el mismo perfil en el cual puede llegar un aconsejado con nosotros. Dice, le responde en el 13, le respondió, ah, Señor mío. Y fíjense, noten ustedes que dice, ah, Señor mío, con S minúscula. La ortografía, la redacción es importante. No lo estaba reconociendo como alguien que venía de parte de Dios, no, sino le dice como decirle caballero, ¿no? ¿Sí? O varón, o sea, X. Señor en ese sentido. Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Captan ustedes la ira de Gedeón? La frustración. ¿Y contra quién estaba enojado? ¿Contra los madianitas o estaba enojado con Dios? Estaba enojado con Dios, ¿sí? Pues no que Dios es tan poderoso, no que Dios hace todas las cosas, no que Dios nos cuida, no que Dios nos sana, no que Dios... Reclamos que podemos escuchar en la consejería, ¿sí? Vez tras vez. Pues no que ¿y de qué me sirve que venga los domingos? O como algunos, ¿y de qué me sirve que esté diezmando si el Señor no hace lo que yo quiero o lo que yo necesito? Uy, 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 eso sí está grave, ¿sí? Pero ese era el sentir de Gedeón. Estaba enojado. Ahora, él sabía del Señor, ¿no? Pues lo está diciendo. Había un conocimiento del Señor, como el aconsejado puede tenerlo, pero no se daba cuenta de la situación nacional en la que estaban metidos. No solamente él, su familia, toda la nación. No discernía. O sea, no se daba cuenta. Ustedes han escuchado el cuento, la enseñanza de las ranas, que si metemos a las ranas en agua fría y le encendemos, se queman porque no sienten que el agua se calienta hasta que se empiezan a cocinar. Hasta entonces empiezan a tratar de salir de la olla, ¿no? En cambio, si metemos una rana en agua ya bien caliente, se va a saltar hasta que salga. ¿Mm? Y eso es así lo que le pasa a algunas personas. No se dan cuenta que el gran problema no es nada más tal vez en él, sino que puede ser toda su familia. Porque hay familias que, como lo vemos en la familia disfuncional, que el problema es toda la familia y el que está mal hace codependientes de su mal a la demás familia. Y nadie se ha dado cuenta, nadie se ha dado cuenta. Pero el consejero tiene que discernir que eso puede ser el problema. Dice, y mirándole Jehová, fíjense, allá es el Señor viéndolo, a él, es claro que es el Espíritu Santo el que está ahí presente.
Y Jehová mirándole le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y ahí es donde Gedeón ya debería de haber, en esos momentos, se hubiera ya dado cuenta a quién tenía frente a él. Al Señor mismo. ¿Ustedes creen que se dio cuenta? Como puede suceder que un aconsejado no se dé cuenta que la solución la tiene en la palabra, en la oración, en congregarse, en obedecer, en todo lo que tiene que ser un buen creyente. Pues no, vean lo que le dice, le contesta en el 15 Gedeón. Entonces le respondió otra vez, ay, Señor mío. Yo creo que con ese enfado, con ese desgano, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí vamos a detectar algo. He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Empezaron a oír violines así con música muy triste de fondo, de música de fondo. Empezó a caer nieve, ¿no? Me imagino ahí, todo tembloroso, encogido ahí el Gedeón, y le dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, soy insignificante. ¿Mm? ¿Cómo estaba la autoestima de Gedeón sabiendo que había estado haciendo un trabajo que solamente hacen las mujeres? Estaba hasta abajo, que así llegan nuestros aconsejados, con pérdida de identidad, se sienten desamparados, están enojados con Dios, todo lo que a ustedes se les ocurra que puede pensar de mal de parte de quién es Dios una persona, así estaba Gedeón. Ni más ni menos, ¿sí? Ni más ni menos. Y Jehová le vuelve a decir, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y ahí Gedeón, ¿saben? Aquí se está dando a luz el Gedeón que el Señor quería. Porque, porque ustedes notan que hay autoridad detrás de estas palabras. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Y no se les olvide esto que está aquí escrito, como a un solo hombre. Ahora, no dice, y derrotarán a los madianitas como un solo hombre. No, no, no. Dice, derrotarás en singular. ¿Sí? Y se lo está diciendo, y a todos los madianitas como si fuera una sola persona, todos los invasores. Esto tiene mucho de importancia. Ahí es cuando ya Gedeón como que ya empieza a darse cuenta a quién tiene enfrente, ¿sí? Porque dice, pero vean la respuesta. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Y ese es el problema también de Gedeón, aparte de todos los que ya mencioné, es que él tenía una ausencia de fe, ¿sí? O sea, no tenía fe en el Señor. Para nada, la fe de Abraham, la de los profetas o de otros. No tenía fe. Él quería ver tocar algo. Es como lo que explica Santiago en su carta, que para los enfermos se les unja de aceite, ¿sí? Pero eso ya no es así hoy, porque eso de ungir con aceite es más que nada como Gedeón, que necesitan sentir algo, o sea, es decir, todavía son personas sensoriales, que necesitan que les sienten por los sentidos el consejo de Dios, y eso es alguien que está todavía viviendo en la carne y en el alma, y no en el espíritu, ¿sí? Y es lo que está dándole a entender Gedeón al Señor, todavía soy carnal y sensorial. Quiero que me des una señal. Como Tomás, el apóstol, hasta que no meta mis manos dentro sería hasta entonces no voy a creer. Igual, así, ¿sí? Ese mismo tipo de incredulidad. Y le dice, que tú has hablado conmigo, que tú has hablado conmigo, ¿eh? No, que voy a derrotar, no, que tú has hablado conmigo.
te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. O sea, le está diciendo esto al Dios Todopoderoso, al que creó todo el universo, hizo toda la creación, al que tiene en control todas las cosas creadas y todo el reinado espiritual de Él, al Señor de señores, al Rey de reyes, que es el Señor Jesucristo en el Padre, y le dice, te quedas en la sala de espera, que regrese, ahora regreso. Ahí te quedas, Dios. Eso puede ser lo que pueda ser un aconsejado, ¿sí? Que me espere porque pues voy a tomar venganza, voy a ir a decirle sus cosas al que me hizo daño. Es lo mismo, es lo mismo. Dice, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Y qué le responde el Señor? Yo esperaré hasta que vuelvas. Y eso es lo que un consejero también debe decir. Te espero para otra sesión. ¿Se dan cuenta? El Señor hizo eso, que a este jovencito con todo ese perfil le dijera, está bien, ve, aquí te espero. Qué humildad y qué disposición del Señor para rescatar a su pueblo, no a Gedeón. Estaba involucrado Gedeón, pero era la nación. Y le dice, está bien, ve. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó de aquella, debajo de aquella encina. ¿Sí? Y bueno, así lo hizo. Lo presentó debajo de aquella encina. Y lo ve el Señor cuando se la lleva Gedeón. Y bueno, vamos a tomar un ligero descanso, ¿les parece? Y regresamos, porque me parece que aquí doña Patti tenemos invitados. Está Mari Carmen. Entonces, están haciendo algo. Voy a ver, pero descansen ustedes 5 minutitos y regresamos. ¿Les parece bien? Sí, Doc, sí, gracias. Sí, buenísimo. Tómense su descanso y regresamos. Vamos a detener un poco la grabación. Ok. Estamos entonces leyendo la historia de Gedeón. Van ustedes viendo que sí, esto tiene una connotación interesante en cuanto a la aplicación para la consejería, ¿no? Descubriendo cómo es el Padre, el Señor como consejero. Bien, dice acá, seguimos la lectura, nos quedamos en decir, esperé hasta que vuelvas, le trae el cabrito, y sin saber lo que iba a ocurrir, el Señor en ese momento establece una acción profética. ¿Sí? Es una acción profética lo que se va a hacer acá. Lo que hace el mismo Espíritu Santo que está manifestándose ahí, porque dice en el versículo 20, que lleva al canastillo el pan sin levadura, el caldo en una olla. Entonces dice el 20, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tiene en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego delante de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Y por qué decimos que fue una acción profética? Porque lo que estaba ocurriendo acá, que ahora nosotros sí podemos entenderlo, es que la peña sobre la cual va a derramar la carne, el pan y el caldo es el Señor Jesucristo, en el cual se derrama el cuerpo, la esencia o el alma, que sería el caldo, porque el caldo es parte de ese cuerpo, pero no tiene nada físico más que líquido, el caldo. Y el pan sin levadura, pues es
cuestión que tiene que ver con la cuestión del pecado, con la cuestión de la conducta que pueda ser de lo que se toma como reflexión que se deba consumir, como es el pan o el vino. Bueno, tiene una connotación de esa naturaleza. Dice, cuando ve esto Gedeón, que sube el fuego, que todo es consumido, consume la carne, los panes sin levadura, y se desaparece el Señor. El 22 dice, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ahora sí, miren, como dice, Señor Jehová, con mayúscula, Señor Jehová, ahora sí se da cuenta que quien le estaba hablando era ni más ni menos Dios mismo, ¿sí? Ahí descubre que algo importante está haciendo el Señor. Todavía no se ha dado cuenta que no solo con su vida, sino con toda la nación. Y bueno, se lo va a decir ahora. Dice, sigue diciendo él, ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, aunque se había desaparecido de su vista, pero sigue la voz, porque le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Es decir, ya aquí vemos verdaderamente el nacimiento, por así decirlo, y al estilo y la forma del antiguo pacto, el nuevo nacimiento de este líder que iba a formar el Señor con Gedeón. Porque eso es lo que iba a formar el Señor, un líder para liberar a la nación. ¿Por qué no lo hacía él? Pues porque el Señor no hizo nada, los que hicieron mal fueron los israelitas, pero tenía que ser alguien del mismo pueblo que lo levantara como un paladín, como un prócer, ¿no? Y le dice, levanta un altar, un punto de encuentro, eso entendemos por altar, un punto de encuentro entre la deidad y Gedeón, o el hombre, ese es un altar. Y lo llamó Jehová Shalom, es decir, el Señor es mi paz. ¿Qué es lo que obtiene Gedeón a partir de ahí? Paz en el espíritu. Que eso es algo que comenté al principio de esta sesión, que una de las cosas que el Señor nos imparte o que le impartimos al aconsejado es paz, la paz de Cristo en ellos. Y eso es lo que le pasa a Gedeón. Dice, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas, o sea, se quedó ahí el altar. Aconteció que en la misma noche le dijo Jehová, vean cómo ya se empieza a establecer una constante comunicación. Y ese es otro de los elementos que el consejero debe tener. No con una consejería nada más, como dijimos, menos que, bueno, sea algo muy fácil de solucionar. Pero en este caso era liberar una nación y estaba en proporción las acciones que se debían tomar. Y el Señor lo sabía bastante bien. Por eso es que se le vuelve otra vez ahí a decir, y ahora vean lo que le dice el Señor a Gedeón. Y es interesante lo que va a decirse acá. Le dice así, en el 25. En la noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Qué les llama la atención de estos versículos? ¿Qué les llama la atención? Y le pide que realice una acción. Sí. ¿Qué más? Hay otra cosa ahí. Les voy a decir que. A ver, ahorita. ¿La qué?
No, sí, veía, no sé si es esto, ¿no? Pero Sí. me llama la atención que dice que le ofrezca en holocausto con la madera de acera que habrás cortado, como que con la misma, el mismo material Mm, mm. de los ídolos, tiene que ofrecer sacrificio al Señor, como si, o sea, es el despojo, el cortar, como como la circuncisión. No sé si es eso, pero veo como que En como parte, es cortar la carne, cortar con todo sí. lo que no es y llevar Ajá, al Señor el verdadero sacrificio espiritual. sí, No sé si es eso. claro. En parte sí, pero fíjense con todo todo el contexto. En primer lugar, se dirige a una familia. Ya no es a Gedeón, es a la familia. ¿Sí? O sea, vemos cómo era tan importante el que se dirigiera a Gedeón, pero decirle, mira, tus generaciones anteriores hicieron esto, porque está hablándole a una nación. Y aquí vemos cómo es de importante esta parte celular de la familia, de la sociedad, de una nación que es una familia. ¿Sí? Y le está diciendo, y vean lo que dice, cómo el Señor tiene sabiduría, palabra de ciencia, porque le dice, fíjense cómo le dice, tu papá tiene ganado, tiene un hato de toros, ¿sí? Tiene varios toros y varias vacas y toros. Dice, el segundo toro de 7 años. O sea, ¿cómo el Señor sabía la edad de los toros o de las vacas? ¿Cómo sabía el Señor que tenía un hato, el papá de Gedeón? Que el Señor tiene conocimiento, no sé, hasta dice, de los cabellos que tenemos en la cabeza. Los tenemos contados y el Señor lo sabe. O sea, el Señor lleva un conocimiento que solamente Dios lo sabe, por eso es Dios. Un conocimiento pleno de las circunstancias. Y sabía muy bien de la historia de la familia de Gedeón. Por eso le dice el segundo toro de 7 años que tiene tu papá y que además que tu papá está involucrado en la idolatría, como dice él ahorita. Y es cierto, en esa idolatría que hizo que se alejara toda la nación de mí. Por eso están como están. ¿Sí? Al menos ellos se habían más o menos mantenido, pero todo el resto de la nación de Israel estaba muy mal. Que podríamos verlo de esta forma en estos tiempos, que mucha gente está muy mal hoy, pero los hijos de Dios, el Señor nos sigue preservando, ¿sí? Nos sigue sosteniendo, aún en medio de situaciones difíciles. Eso es lo que podemos entender. Bueno, le dice, y exactamente, y el problema era familiar, de todas las familias, porque en lo que le dice el Señor, derriba al ídolo del Baal y de Acera, que ese es el matrimonio diabólico de las tinieblas, el Baal o Belcebú, o el señor de la corrupción, y Acera, que era la diosa de la fertilidad, ¿sí? Que sobre todo al Baal, que en otras partes es Moloch, se le ofrecían en sacrificio a los hijos, y que era del contexto de la familia. Y eso es lo que estaban haciendo. Tenían un problema del conjunto de familias que estaban metidos en la idolatría a estos ídolos terribles, sanguinarios, feos. Y el Señor le pone un desafío a Gedeón. Ve y destruye los ídolos, a ti te escogí, para que quites la idolatría de tu pueblo, de las familias, y levántame un punto de encuentro en el peñasco en lugar conveniente, que es otra forma de decir, cuando cada vez que encontremos peña, peñasco, piedra, se está refiriendo al Señor Jesucristo de una manera profética. ¿Sí? ¿Hacia dónde estaba dirigiendo el Padre Celestial a Gedeón?
a la peña. ¿Hacia dónde dirige el consejero hoy al aconsejado? A Cristo. Ahí aprendemos también. Bien. Y le está diciendo, tienen que ir para allá. Y ahí tienes que sacrificar tus ídolos. Si es el dinero, es el juego, el juego que practicas, tus amigos, los bienes materiales, qué sé yo, lo que sea, en lo que ya discernimos en el espíritu cuál es el problema del aconsejado. Lo que podamos discernir, ¿sí? Y eso es lo que dice, sacrifícalo en holocausto. Tú ve y cortas pedazos los ídolos y ponlos en el altar. Tú tienes esa responsabilidad. El aconsejado. O sea, no, ve y dile a tu mamá que te ayude. Pues no, ¿verdad? El aconsejado lo tiene que hacer, porque es una acción personal. Dice entonces el 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Ahí vemos el perfil nuevamente, aparte de la baja autoestima que tenía Gedeón, ahora es un Gedeón pues cobarde, temeroso, aunque sabía que Dios lo estaba enviando, pero al final, finalmente ya estaba obedeciendo. Finalmente ya estaba obedeciendo, ¿sí? Y dice, entonces, perdón, ya lo hizo de noche, el 28, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado, o sea que el papá y todos los moradores tenían al ídolo público ahí, en un lugar público. Todo el mundo estaba involucrado en eso. Y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Uy, pues eso sí que les hizo enojar a la gente. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, no faltó el chismoso, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar el de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Voy a quitarla, dejar de compartir pantalla. Ahí está. Porque luego en la edición se nos retrasa mucho la edición. Dice después, él se fue y vean lo que la gente empieza a presionar al papá. Saca a tu hijo para que quitarle la vida o que se muera. Que muera. Uf, gran pecado, ¿no? Haber acabado con la idolatría. Y entonces el papá, obviamente, vemos que amaba a su hijo, porque le dice en el 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Pues si es un Dios, pues él tiene que saberse defender. Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Si es un Dios, con minúscula, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. O sea, exculpándose, pero a la vez defendiendo a su hijo. Pero no arrepentimiento del problema de la idolatría. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Esto va a ser importante, por cuanto de... no, espérame. Sí es el 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Que esto es como una maldición que emitieron los mismos paisanos de él y de su papá. O sea, es un apodo humillante, ¿sí? Humillante. Que Dios acabe con él, bueno, su Dios Baal, ¿no? Su Dios. Que acabe con tener una declaración de mal. Por eso les digo, una maldición. Y así, cuando lo veían,
Eso es lo que decían. Pues era triste esto. Pero ¿qué empezó a ocurrir? Que Dios empezó a moverse para que se hiciera su soberana voluntad. Lo que le había dicho a Gedeón, tal cual tenía que suceder. Dice en el versículo 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ahora viene el espíritu sobre él. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. O sea, pues llegaron ahí, porque pues era una convocatoria. Y dice, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, me envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y aquí ya vemos en plenas funciones de liderazgo a Gedeón. Ya se estaba levantando, ya la autoestima de Gedeón ya estaba empezando a procesarse para que se empezara a formar en él el líder que Dios quería hacer. Y ya vemos que ya tiene poder de convocatoria, pero veamos, tenía el Espíritu Santo sobre él. Ya no estaba Gedeón en sus fuerzas, porque el Gedeón así como estaba, no valía ni servía para nada. Pero ahora hay una gran diferencia, que está el Espíritu Santo sobre él. Y bueno, y dice, convoca a la gente, y la gente empieza a llegar de otras tribus. En el 36, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, bueno, faltaba la fe todavía. Ya está levantando el líder, ya está mejorando la autoestima. Nuestro aconsejado ya empieza a tomar la responsabilidad de los asuntos que sean. Ya empieza a tener una comunión con el Señor, ya empieza a orar, ya empieza a leer la palabra, ya empieza a mejorar o a sanar de las heridas en las que esté sujeto. Es un proceso que está descrito acá y es lo que pasa también a los aconsejados. Es un proceso que se tiene que dar, no es instantáneo. Con Gedeón no fue instantáneo y Dios estaba promoviendo todo esto, pero vemos cómo ya estaba involucrado ahí la peña, o sea, ya se había enviado por parte del consejero y por parte del Espíritu Santo a Cristo, al aconsejado, que eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a orar para que entiendas lo que es la redención y que en la cruz está la solución a tu persona y a estos problemas. Esa es la enseñanza que nosotros obtenemos de esto. Bueno, pero dice Gedeón, va a poner a prueba al Señor, el 37. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. E incrédulo el muchacho todavía. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él un rocío, un tazón lleno de agua. Y bueno, seca la tierra, que siempre está el rocío, pero empapado el vellón, o sea, el montón de lana. Mas Gedeón dijo a Dios, vemos ahí que la incredulidad y la soberbia y orgullo, porque yo entiendo que también dentro del espíritu de Gedeón, eso es lo que había, soberbia y orgullo, porque le dice, no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y bueno, pero bueno, ya estaba en formación, el Señor ya entendió que Gedeón ya estaba haciendo poco a poco lo que Dios quería hacer con él, liberar a una nación entera. Y dice en el 40, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Bueno, tal vez una prueba fácil para el Señor, ¿verdad? Pero bueno, para nosotros pues, solamente Dios podía haber hecho esto. Y viene ya en sí la solución del consejero.
en el aconsejado. Aquí ya vemos cómo empieza a brotar la solución que debía o que se deseaba por parte de Dios que ocurriera. Dice el capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, ¿sí? Ahí es donde estaban. Y estando ya en la fuente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, dice, cuando están ahí, que en ese tiempo, porque todavía existe esta fuente de Jarod, todavía existe ahí afuera de Jerusalén, de un montecito, un monte que hay, sale el agua, salen varios manantiales, hay muchos, de ahí de las paredes de ese cerro que hay, de ahí se forma el río Jordán, pero hay una que está también en otra parte, un poco apartada de esas mismas rocas enormes, grandísimas, sale donde se formaba que en ese tiempo era un río, hoy es un arroyito como de 1 metro de anchura, no es muy grande, pero en ese tiempo era grande, ¿no? Era mucho más grande. Y ahí es donde estaban ellos, en Jarot, dice, estamos en el 1, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, se le dividió la congregación a Gedeón, ¿sí? Oh, ya me quedé sin congregantes, ¿qué voy a hacer? Ya me dejó mi familia, ya me abandonaron, ya me dejaron. Pero es que, a ver si ustedes se acuerdan. ¿Qué indicación fue lo que le dijo a Gedeón desde que se le presentó por primera vez? ¿Cómo iba a derrotar a todos estos pueblos, Gedeón? Como si fuera, ¿qué? Un solo hombre, exacto. Como un solo hombre. ¿Me explico? Fue la explicación y el Señor no tiene por qué. Ay, es que ya se me olvidó que te dije. O cómo te expliqué, o me entendiste. No. Él dijo, un solo hombre. Y así iba a ser. Así tenía que ser. Entonces le dice, por eso es que le empieza a dar indicaciones a Gedeón, porque sigue labrando, esculpiendo a ese líder en potencia. O sea, ya el Señor tenía una meta. ¿Se dan cuenta? Nosotros como consejeros ya trazamos una ruta y queremos que llegue a ese lugar nuestro concejal, a ese punto de llegada. Por eso es que decimos que todos nuestros aconsejados debemos llegarlos a ese punto. Sí, a Cristo, pero con esta solución, con esto que tiene que hacer, ¿sí? Bien. Bueno, después dice, y le dice, los voy a probar, dice en el 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas de ahí de este río, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. O sea, le está diciendo, poco a poco, el Señor empieza a trabajar en el alma de Gedeón. Porque ¿qué es lo que tenía? Baja autoestima, miedo, incredulidad, todos los defectos que cualquier aconsejado puede traer y que nosotros discernimos que puede ser una mezcla de emociones, de cuestiones de esa naturaleza, ¿sí? Pero menos que es espiritual, porque si no, pues no estaría allí. Pero si está ahí es porque lo está gobernando el alma. Por eso ahora que estamos estudiando escuela de vida, entendemos toda la cuestión del alma. Cuando gobierna el alma, el espíritu
no tiene por qué hacer algo. ¿Mm? Y eso es lo que estaba ocurriendo allí. Entonces le dice, ¿sabes qué? Te los voy a probar. Y le dice algo bien curioso, y les voy a explicar por qué. Dice en el versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas, y allí te los probaré. Bueno, más cualquiera que no vea el 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, pues ese yo te diré qué hacer, ¿no? ¿Por qué toma este ejemplo el Padre Celestial? Porque está apelando a que Gedeón fuese observador de las circunstancias, porque tal vez nuestro aconsejado no ha podido ver o no ha tenido la capacidad de darse cuenta lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿sí? Que hizo enojar a su cónyuge, que se ha hecho muy, contrario o enemistad con sus propios hijos, qué sé yo, alguna circunstancia. ¿Mm? Y eso es lo que está dando a entender el Señor a Gedeón. Tienes que observar bien la actitud de esta gente. Y dice que los que tomaban agua como los perros, pero ¿cómo? Así como toman el perro con su lengüita, ¿no? El agua, así, que así, pues nadie bebe agua así. Pero los perros sí hacen una cosa. Los perros cuando toman agua o sus alimentos están viendo hacia el frente. Generalmente no están viendo nada más a lo que comen, sino que están así, que no les vayan a robar la comida, ¿no? Si ustedes se acercan a un perro cuando está comiendo, hasta los puede morder, gruñir y amenazar. O sea, no deja que le arrebaten lo que es su alimento, su bebida. Y eso es lo que le estaba dando a entender a Gedeón. Tienes que ver si tiene la capacidad de observación, si lo que está ocurriendo alrededor tuyo hay una situación de alerta, de cuidado porque esto nos está pasando, tú tienes que darte cuenta. Si eres tú, porque si era Gedeón en parte, pero también eran los demás. Pero había quienes estaban mejor que él. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Dice, y el 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres para tomar y estar viendo, ¿no? Obviamente, o sea, como si fuera así, y subir algo así, estar viendo, ¿no? Hacia alrededor. Esos fueron los que levantaron la mano, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, les salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente a cada uno a su lugar. Y fíjense, de 32,000, solamente le van a quedar 300 personas. O sea, nada. Son las matemáticas de Dios. ¿Cómo imposible derrotar a 3 naciones al mismo tiempo? Madianitas, los hijos del oriente, bueno, los otros, y bueno, hay los otros, ¿no? Pero para el Señor no es imposible. Y ya se habían juntado se habían hecho una sola conglomerado estas naciones. Habían hecho alianzas, habían hecho una unión para saquear. Y solamente se queda con 300, que era nada. Dice en el 6, y habiendo tomado provisiones, se devolvieron muchos. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, en el 8, y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, otra vez, ¿se dan cuenta cómo está el elemento de la comunicación? La comunicación constante sobre el desarrollo de lo que vaya viviendo nuestro aconsejado. Esto es, debemos de tener un seguimiento con el aconsejado. A veces es necesario tomar nota, porque son varios al mismo tiempo, y no olvidarnos
¿Qué me dijo este? Hoy ya se me olvidó qué le había pasado. Ajá. Está bien, no dejamos de ser quienes somos, ¿no? Y eso es lo que está aquí pasando. Dice, eh, si tiene, y fíjense lo que va a hacer el Señor ahora, en el 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, o sea, ya estaba acostadito, bien calientito, Gedeón, y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos, ¿sí? A todos los que estaban, yo te los entregué ya. Que eso, en nuestros aconsejados, cuando los dirigimos en el rumbo y la ruta correcta, el Señor ya tiene el GPS funcionando, ya tiene el control, van a llegar allá, ¿sí? Entonces dice, ve porque yo te los entregué. ¿Y cómo le hizo el Señor para entregarlos? ¿Qué es lo que el Señor hizo para entregarles a Gedeón a estas naciones? Vamos a encontrar la solución que dio el Señor. Y le dice el 10, porque pues ya lo conocía, y si tienes temor de descender, baja con fura tu criado al campamento. Pues ya le conocía sus defectos, ya sabía que era cobardón también, ¿verdad? Temeroso, miedoso, no tenía. Y así también encontramos a aconsejados que les da temor enfrentar a la familia, les da temor enfrentar a quien sea, a la situación, a como sea, y eso puede suceder. Y bueno, le dice, si tienes temor, ¿y qué creen? Que sí se lleva a su criado, o lo que es lo mismo, sí tenía miedo, ¿sí? Porque eso es lo que dice lo que va a acontecer. Pero vean lo que dice el 11 y atención. Y oirás lo que hablan entre los que están en el campamento. Pon atención a lo que están diciéndose entre ellos. ¿Mm? Dice, y entonces tus manos se esforzarán. O sea, que de acuerdo a lo que tú oigas que están hablando, tus manos van a tomar fuerza. Y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. O sea, se metió en la parte más difícil. Dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¿Ya? Uno puede decir, no, pues con razón tenía miedo, pues es razonable, pues posiblemente nuestro aconsejado, no, pero ¿cómo voy a enfrentar a esta situación? No, tienes que hacerlo. Dios está contigo y Él te está enviando, Él te va a apoyar, Él va a ir delante de ti. Tienes que hacerlo. Y ese es el consejo que aprendemos aquí para con Gedeón, ¿no? Cuando llegó Gedeón el 13, y aquí está la solución del Señor. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que haya pasado? Porque cuando Gedeón escucha esto, que están diciendo, que estaba ahí cerquita y no fue casualidad, es el lugar donde tenía que llegar y escuchar, donde Dios quería que llegara y escuchara. Dice en el 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, se puso a adorar al Señor y ahí nace el líder, ahí es el nacimiento del líder que Dios quería. Se pone a adorar al Señor en medio de los enemigos, en medio de las circunstancias, tal como nosotros vamos a desear que hagan nuestros aconsejados. Que en medio del problema adoren al Señor, ¿sí?
Y eso es lo que se pone a hacer Gedeón. Empieza a adorar al Señor. Y vuelto al campamento de Israel, dice, levántense porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en sus manos. Y bueno, todavía le faltaba un pequeñita pulida en el liderazgo de Gedeón. Pero bueno, ya venía, ya tenía mucha ganancia. ¿Qué es la solución que hizo el Señor para esto? ¿Qué solución creen que dio el Señor para esto? Les voy a decir que, ¿se acuerdan que en una ocasión, en una de las clases, hablamos de las neuronas espejo? Creo que sí hablamos. Que es una comunicación creada por Dios en el cerebro del hombre, para que aunque no haya una comunicación directa, física, pero en todos hay un solo concepto X, una sola manera de conducirse, de conductas, la solidaridad, como ahora que muchos pueblos están solidarios con quienes están sufriendo, etcétera. ¿Qué es lo que hace que otros sientan el sufrimiento de otros? Las neuronas espejo, ¿sí? Hablando orgánicamente, pero esto es algo espiritual. Pero aprovechó el Señor esas mismas estructuras, porque les voy a decir qué hizo el Señor. A todos los madianitas y todos ellos, en la misma noche les hizo soñar lo mismo a todos. A todos les hizo soñar lo mismo. Todos tuvieron el mismo sueño. Y cuando empezaron así, yo soñé esto, ay, yo también, se empezó a correr así, y en los sueños vieron a Gedeón. ¿Ah? Y lo identificaron, si era un don nadie. Y lo dicen, es Gedeón, el hijo de Joás. Porque en sueño ahí le dijeron, ¿quién es ese que está ahí? Y ese pan de cebada que viene y derrumbó. Dice, ese es el hijo de Joás, Gedeón. Y viene y va a acabar con nosotros. Y les agarró el pánico. Y empezaron a salir en estampida, todos. Dice, por eso es que cuando empiezan a levantarse y a hablar y a gritar, y se hizo una confusión y un grito de todos, vienen a acabar. Sí, ¿quién era Gedeón? Y eso es nuestro aconsejado. No voy a poder, tú vas a poder, el Señor está contigo, está el Señor contigo. No, pero es que, no, pero ¿cómo voy a hablar? Y cómo. Tienes fe en el Señor, ¿no? O sea, y ya hemos trabajado con la baja autoestima, ya hemos trabajado con la cobardía, bueno, el Señor a través de nosotros, ya hemos trabajado con la incredulidad, cosas que puede tener aquí y allá una mezcla, una ensalada, el aconsejado. Por eso es que son necesarias varias sesiones. Para ir quitando ahora. Claro que si les llega alguien muy defectuoso, pues más sesiones serán. ¿Sí? Tendrán que hacer acopio de paciencia. Y luego, bueno, ahí les dice Gedeón el 17, mírenme a mí y hagan como hago yo, lo que dice un líder, porque el líder hace primero las cosas y después le siguen. El que es jefe nada más, le ordena a otros que hagan las cosas sin que el líder haga nada, el líder trucho. Pero el que es líder, primero él hace las cosas y los demás lo imitan. Y eso ya es propio de un verdadero líder, ¿sí? Le dice, mírenme a mí y hagan como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, harán ustedes como hago yo. Y a nuestro aconsejado, mira, vamos a orar y así vas a estar orando. Y me pongo a orar junto con él. Y dice, cuando llegues a tu casa, ponte a repetir esta oración hasta que la creas en tu corazón. Hazla tuya. Son palabras de vida. Es un clamor al Señor. Hazlo igual. ¿Eh? Como está diciendo acá Gedeón. Dice, y Gedeón hace algo profético también acá, ya como líder. Porque dice en el 16, reparte las trompetas y les había dado cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. No lo leí porque hasta ahora tenemos que leerlo para que hagan lo que. ¿Por qué cántaros vacíos con teas ardiendo? ¿Qué caso tenía? O es una estrategia también. Pero ahora esto ya se lo pone en la inteligencia espiritual el Señor a Gedeón.
de que debían de ser cántaros vacíos de barro, obviamente, y adentro teas encendidas. ¿Qué es eso? Pues eso es ni más ni menos que los vasos de barro, como los que habla en la enseñanza del alfarero, ¿sí? Y como lo que dice el Señor Jesucristo, ustedes son la luz del mundo, que se pone, no se debe poner bajo un almud, sino que ustedes brillen en un candelero, esa es enseñanza también. Aquí está descrita esa situación, que nosotros estamos encerrados en un vaso de barro, ¿sí? Que la cobertura de nuestra alma y cuerpo, que si están mal, no brilla la luz de Cristo. Y eso es lo aconsejado, lo que tiene que entender también, que la luz que ya tiene dentro, que es el Señor Jesucristo, tiene que acabar con sus obras vanas del aconsejado. Tienes que dejar la hipocresía, tienes que dejar la vanidad, tienes que dejar la mentira, tienes que dejar la cobardía, obras de la carne. Ese es el cántaro, ¿sí? Y lo que va a brillar, ¿qué va a ser? El Espíritu que Dios ha puesto en ti y el Cristo que está en ti. Eso es lo eso es lo que proféticamente va a ser Gedeón. Entonces dice dice, tiene que hacer eso. Y dice, vamos al versículo, nos quedamos en el versículo 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y ustedes tocarán entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, no los 300, ya nomás son 100, al extremo del campamento con él. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Se oye el ruido de 100 cántaros, que fue bastante fuerte el sonido seguramente, y cuando rompen los cántaros, ¡pum!, de repente brillan las antorchas, las teas. Ahí sale. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y con la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Gedeón, de Jehová y de Gedeón. Y bueno, no llevaban espadas, llevaban los cántaros y llevaban las trompetas, las teas y las trompetas, ¿sí? O sea, la luz de Cristo y el juicio del Señor. O sea, la gracia y la justicia. Ahí estaban representadas, ¿no? Esto es lo que te va a sacar adelante. No es con la ley del Señor, sino que es con la gracia de Cristo que el problema se va a solucionar, ¿sí? Y eso tienes que hacerlo. Y tienes que hablarlo, decirlo. Aquí estaban gritando. Dice el 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300, porque estaban repartidos entre 3 escuadrones de 100 cada uno, los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Qué pasó? Que entre los mismos invasores se empezaron a acabar entre ellos. Hubo confusión entre ellos. Entre ellos se acabaron. No tuvieron que hacer nada. Dice, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cedera hasta la frontera de Abel Meol en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, desciendan al encuentro de los madianitas y tomen los vados de Bet-Bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, al otro lado del Jordán. ¿Y qué pasó finalmente? Que ¿saben cuándo derrotó como un solo hombre Gedeón a todos estos invasores? Cuando se puso a adorar
al Señor. La oración de Gedeón, de uno solo, que es lo que Dios quería, acabó con todos sus enemigos. ¿Sí? Y así fue como acabó la situación, tal como el Señor se lo dijo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? En el 8, que ya no vamos a ver hoy porque ya estamos en el tiempo, ahí veremos solamente algunas pocas cosas que se deba de cuidar también el consejero, ¿sí? El aconsejado, perdón, el aconsejado. Algunas cosas adicionales que es importante decirle al aconsejado, ¿ok? Pero eso será en el capítulo 8. Bien, ¿alguna duda o pregunta? ¿Quedó claro? Muy claro que el Señor es un buen consejero, ¿sí? Y de ahí tomamos escuela. Muy bien. Bueno, pues si no tienen dudas, quiere decir que se entendió y entonces nos veríamos el próximo lunes a la misma hora.